Bendecidos mis amados hermanos, este glorioso día jueves 30 de diciembre del 2021. Se nos fue el año y agradezco al Eterno Padre que hemos podido bendecir a muchas personas a través de estos videos, de estas enseñanzas en la cual se han manifestado personas hablándonos de la bendición que han tenido en sus vidas acerca de este conocimiento de lo que es interpretar correctamente las escrituras. Pues doy gracias a Dios por el favor que Él nos ha dado de enseñar, y creemos bien y estamos totalmente convencidos, seguros, que el próximo año, el 2022, va a ser un año de conocimiento, de revelación de la palabra, de bendición, mucha bendición en cada una de las personas. Y no solamente eso, sino que también nuestra conciencia se va desarrollando en el conocimiento de Cristo Jesús. Y como he dicho más de una vez, al conocer a Cristo Jesús, pues conocemos la identidad en nuestra vida. Permítanme leerles un versículo para que lo mantengan ahí, lo confiesen el próximo año. Es el Salmo 68, verso 11. En la Biblia, versión Dios habla hoy. Dice: tú, hablando de Dios, tú colmas el año de bendiciones. Esperamos totalmente, estamos a la expectativa de lo que es las bendiciones que se van a manifestar, lógicamente, hoy día 30, mañana 31, pero el sábado comienza un año nuevo, va a ser también de bendiciones. Por tanto dice que colmas el año de bendiciones, tus nubes derraman abundancia. Siempre Dios, incluso en Romanos capítulo 5, verso 17, habla de la abundancia de gracia. La abundancia de la gracia es conocer bien la que hay una abundancia, no hay escasez en ninguna área en nuestro Señor Jesucristo, en ninguna área nuestro Padre Celestial tiene escasez. Por tanto, esperamos lo mejor. Isaías 3:10 dice bien claro: dile al justo. Justos somos todos aquellos que hemos nacido de nuevo, lavados por la sangre del Cordero, que hemos creído en el Señor Jesucristo. Di al justo que todo le irá bien y que comerá del fruto de su mano, de sus acciones. Por tanto, creemos que entramos a un año de bendiciones. ¿Qué sucede alrededor? Eso es temporal. Estamos seguros, estamos plenamente convencidos de que es un año lleno de bendiciones para la iglesia del Señor, donde se va a manifestar la gloria de Dios, que es todo el bien en su iglesia. También quiero agradecerles a aquellas personas que me han estado escribiendo, que han estado enviándome mensajes, diciéndome las cosas maravillosas que Dios está haciendo. Agradecerles mucho por esas palabras, porque definitivamente, aunque no caminamos en nuestras emociones, pero nos llega a inspirar para seguir adelante predicando la palabra de Dios. Y lógicamente aquellos que han estado orando por nosotros, diezmando, ofrendando, pactando. Y no puedo dejar de decir esto porque es el plan divino de Dios para que el evangelio avance. Agradecerles a cada uno de ustedes por todas sus oraciones, por sus diezmos, por las ofrendas, por los pactos, por todo lo que siembran, por todo lo que hablan de nosotros. Gracias, mil bendiciones para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Bueno, hoy estaremos en la lección número 52 acerca interpretando correctamente las escrituras. No he terminado, estoy con una idea en mi mente acerca también de dar de continuar esta enseñanza, esta serie de enseñanzas de interpretando correctamente las escrituras
hacer un tipo de escuela hablando acerca de algunas cosas importantes que hoy voy a tocar algunas para inspirarlos, para despertarles su conciencia, para el deseo de seguir estudiando y que cada día entendamos más o desarrollemos más nuestra conciencia de lo que es Cristo Jesús, investigando también. Bueno, Juan capítulo 5, verso 24, dice de esta manera: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hoy estaremos terminando lo que es la diferencia entre gracia y ley. Digo terminando el mensaje porque es el último mensaje de este año, de jueves. El próximo año, el próximo jueves, estaremos comenzando una serie de enseñanza que se llama Reinando en Vida. Muy buena, importantísimo. Todo lo que enseña la palabra de Dios es sumamente importante, y lo más supremo es que lo que me revela es al Señor Jesucristo. Como he dicho, no a un ministerio, no a un hombre, no a una denominación, sino a nuestro Señor Jesucristo. Aquel que se lleva la gloria y la honra es nuestro Señor Jesucristo. Los ojos los tenemos en el autor y consumador, que es Jesucristo. Gracias a Dios por las denominaciones. Gracias a Dios por los ministros que Dios ha levantado y establecido. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Gracias a Dios por todas las personas que sirven al Señor en cada área que Dios les ha puesto. Gracias a Dios por eso. Pero la fuente, la única fuente, se llama Jesucristo. Bueno, vamos a ir al repaso. Vamos a ir a ese repaso bien clarito. Hemos estado hablando acerca de unos versos del capítulo 4 de la carta a los Gálatas. Apenas hemos estado tocando. Más adelante, con la ayuda del Señor, que nos dé un campo ahí para enseñar acerca de lo que es esta carta a los Gálatas. Hemos visto con el tema la diferencia entre gracia y ley. Hemos entendido que Pablo está hablándole a una iglesia que había sido enseñada en el Evangelio de Jesucristo, que ellos eran salvos por gracia por medio de la fe y no por obras, como dice como dice Efesios capítulo 2, verso 9. Dice que esto, dice así, el verso 8 dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. Verso 9, que no es de nosotros, sino que es del Señor, porque no es por obras, pues sí, para que nadie se gloríe, que nadie pueda decir, yo soy salvo por lo que hago. No, soy salvo por lo que Cristo hizo, no por lo que hago. Soy santo por lo que Cristo hizo, no por lo que hacemos. Soy sano por lo que Cristo hizo, no por lo que hacemos. Somos prósperos no por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo. Y así, somos felices por lo que Cristo hizo. Tenemos paz por lo que Cristo hizo, no por lo que hacemos nosotros. Y no estoy diciendo que fe no tiene acción. Por eso pedí y dije que el próximo mes de enero estaré continuando con lo que es cómo responder correctamente en fe, porque nos falta conocer algunas cosas. Sé que hay muchas cosas, pero estos puntos son importantes, lo considero en mi vida, para que la fe funcione, para que pueda fluir en nuestra vida lo que es la fe. Pero hoy estamos terminando lo que es la enseñanza de cómo interpretar correctamente las Escrituras. Vimos que algunos apóstoles, como Pedro, que eran de la circuncisión de la ley, estaban introduciendo la ley
haciendo una mezcla entre la gracia y la fe. Si usted lee capítulo 1 hasta el capítulo 6 de Gálatas, usted se va a encontrar cosas que Pablo habla y habla bien fuerte. Bien fuerte. Él les habla bien fuerte. ¿Cómo es posible que alguien llegara a fascinarlos o a hechizarlos? Dice el original. Que conociendo el Evangelio, y es que los apóstoles llegaban y decían, sí, hay que recibir a Jesucristo como su Señor para ser salvo, pero también es necesario guardar el sábado, es necesario circuncidarse, es necesario hacer los mandamientos. Entonces estaban mezclando. Entonces Pablo llega y se encuentra a la iglesia que estaba siendo contaminada con lo que es la doctrina o la enseñanza de la ley y la gracia. Vimos que Pablo en este mensaje está hablando de niños y vimos que se refiere a los judíos, o sea, a los que estaban bajo la ley. Pablo les dice niños. No voy a volver a empezar o no voy a repetir lo que estuve enseñando. Lo puedes ver en el mensaje pasado. Dice que estos niños, aunque eran herederos, en nada difieren del esclavo. Ahorita entendemos un poquito eso. Vimos algunos rudimentos como no manejes, no gustes y no toques. Eso era lo que estaban introduciendo. Hay que dejar para hacer. Hay que dejar para hacer. No. Somos y se dejan las cosas. No que hay que dejar de hacer para hacer, o hay que dejar de hacer las cosas para llegar a ser o ser, más bien, lo que Dios dice en la palabra que ya somos. Pablo muestra que en la venida de nuestro Señor Jesucristo se ha cumplido el tiempo que el Padre había señalado. Y yo escucho muchos hermanos hablando acerca, es que necesitamos el tiempo de Dios, el tiempo de Dios. Pues si el tiempo de Dios está encerrado en Cristo Jesús, y ya Cristo vino a nuestras vidas, ya está cumplido el tiempo de Dios. Dice que nació bajo ley, si vino a cumplir la ley, nuestro Señor Jesucristo, vino a redimir a los que estaban bajo la ley, esclavizados bajo la ley, para que llegasen a ser adoptados como hijos. Vimos que adopción es, otra vez, huiotesía, en griego, que significa hijos mayores. No es como entendemos nosotros adopción. Vimos que el creyente crece en el conocimiento revelado y no en el Espíritu. En el Espíritu ya somos uno con Cristo Jesús. Estamos completos, estamos perfectos. Así que ya no somos esclavos, dice Pablo en el capítulo 4 de Gálatas, verso 7, sino hijos. Oiga bien esto. Dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo, por medio de Cristo. Otra vez, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Notemos el primer paso que usó Jesús acerca de esto, porque dice que ya nosotros no somos esclavos. Entonces, ¿por qué? Si no somos esclavos, oímos a tantas personas con siervo del Señor, siervito, siervita, si no somos esclavos. Ah, pastor, pero Pablo, ahorita lo llevo ahí. Pero si no somos esclavos, cierto, servimos al Señor, pero es que un esclavo, vamos a ver que un esclavo lo que hace es solo obedecer. Vamos. Dice el primer paso de Jesús. ¿Por qué enseña el primer paso de Jesús? Porque Jesús, en este pasaje que vamos a ver, que es Juan 15:15, dice, está en el antiguo pacto. Cristo no había muerto y no había resucitado. Por tanto, aquí dice de esta manera, ya no os llamaré siervos.
por qué seguimos diciéndonos siervos. Yo sé por qué. Porque lo encontramos en las cartas también. Porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Sí, solo obedece. Usted lo hace. Yo recuerdo un tiempo de muy atrás nuestro, que nuestros padres nos decían, hagan tal cosa. ¿Y por qué, papá? Porque yo lo digo. Sí, no había un entendimiento de por qué hacíamos las cosas. Recuérdese que Jesús vino a revelar al Padre. Y aquí dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe qué hace su Señor. Sí, solo recibe órdenes, mandamientos, eso es ley. Pero, ¿se recuerdan los dos peros? Este es el pero de Dios. Pero os he llamado amigos. Pablo dice que ya no somos siervos, que somos hijos. Porque aquí todavía Cristo no había muerto, aquí todavía Cristo no había resucitado, aquí todavía las personas no habían nacido de nuevo. Por tanto dice que os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, dice el Señor Jesús, os las he dado a conocer. Entonces, cuando Pablo dice que el niño en nada difiere del esclavo, o el siervo o el esclavo, lo que significa es que al niño hay que estar manipulándolo casi. Y eso es lo que hacía la ley. En cambio, en la gracia, el Señor nos dice las cosas, nos dice por qué oramos, qué beneficios hay, qué es lo que Él desea, por qué damos, qué beneficios hay para mí en dar. Yo he escuchado personas que dicen, y con todo el respeto lo digo, dicen, hermanos, den sin esperar nada. Esa no es la mentalidad de nuestro Señor. Esa no es la mentalidad de nuestro Padre. El Padre no enseña eso. Eso no es mentalidad del Padre eterno. Por tanto es así que cuando Pablo está hablando a través de, o el Espíritu Santo a través de Pablo, más bien, está hablando acerca del ministerio, dice, cuando ara el obrero, cuando ara, ¿qué? Ara con esperanza. O sí, cuando tú oras con esperanza, esperando algo. Entonces se nos ha enseñado de que dé sin esperar nada. Un momento, no. Ore sin esperar nada entonces. Y tenemos que ir aprendiendo estas cosas que están afectando el fluir de la fe. ¿Cómo que yo no voy a...? Es como que a una persona le digan, vaya a trabajar sin esperar nada. ¿Cómo? Es como que se le diga, hermanos, ustedes están escuchando esta palabra, pero no esperen nada. ¿Cómo que no va a esperar nada? Si están sacando su tiempo, están poniendo atención, algunos están apuntando, algunos están escudriñando la Biblia a ver si es lo que estoy predicando, está ahí. Algunos están aprendiendo a interpretar correctamente la palabra. ¿Para qué? Sencillo, tiene un propósito. El dar sin propósito tiene problemas. Para mí no es fe, está creyendo otra cosa. El orar sin propósito, el congregarse sin propósito, el escudriñar la palabra sin propósito, es lo mismo, es como decir, entonces, vaya a la iglesia sin esperar nada. ¿Cómo que no? Yo voy a la iglesia esperando que me tenga una buena palabra. Usted viene y escucha estos videos y escucha estos mensajes y los ponen en su tablet o en su celular o en su computadora, esperando que, escuchando una palabra que le enseñe cómo hacer las cosas. No tener conceptos simplemente, no tener un conocimiento, sino que esto funciona porque Dios dice que funciona. Entonces necesitamos que funcione. Estamos aprendiendo a caminar en esto para fluir.
Cuando digo esto es el Evangelio de la Gracia. Ahora antes de empezar a predicar estaba orando y le decía al Señor, es que tu palabra, tu Evangelio es poder, dice. Es poder, Romanos 1:16, es poder, Señor, que esta palabra, que este evangelio toque a esas personas y manifieste la salvación en su vida, manifestación de perdón de pecados si no es salvo, manifestación de sanidad, manifestación de prosperidad, manifestación de paz, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, esa idea de que no seas interesado, no, momento. Comunión es tener un interés común. Es tener el mismo interés. Por eso el Señor dice que el esclavo no sabe. Amós 3:3 dice, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Y 3:7 dice que Dios antes de hacer algo se lo revela a los profetas. Por tanto, hay un interés. Yo tengo interés de predicar esta palabra, que ustedes escuchen esta palabra, que esta palabra funcione, que esta palabra sea funcional en tu vida, que diga, esto me está llevando a un reposo, a caminar más en fe, estoy entendiendo las cosas. Sí, yo sé que muchas veces al estar escuchando esta palabra como que nos desviamos un poquito y tomamos ideas de nuestras propias, creyendo que es lo correcto, pero yo sé bien, mi Señor dice en Isaías que por más torpe que sea, no va a tropezar. Por tanto, yo sé que aunque se vaya a un lado, un extremo o a otro, pues el Espíritu Santo a través de la palabra, escuchando, va a ir entendiendo las cosas. Hace mucho tiempo yo le enseñé a la iglesia que hay un interés. Dios hace las cosas con propósito, con interés. Y nos enseña a nosotros. Entonces, ahí viene como que nos quieren acusar. Es que estoy muy interesado. Usted quiere oír solo la palabra de Dios para prosperar. ¿Y entonces para qué es? Usted quiere oír solo la palabra de Dios para estar en sanidad. ¿Y entonces para qué es? ¿Para qué es? Ah, pero usted solo oye eso. Me dijo, un día estaba bajando unas hojitas de mangos, de un árbol de mango, y se me acercó una persona y me dijo, qué tremendo, ¿verdad? Porque eso lo usan para inflamar, para desinflamar. Y le digo, ¿de verdad? Me dice, sí, lo usan para desinflamar. Ah, y entonces me llegó y me dijo, qué extraño, ¿por qué las personas solo buscan del Señor? Yo sabía, un cristiano de los tradicionales, ¿por qué buscan del Señor? Solo cuando se sienten mal. Y entonces yo me quedé pensando y le dije, ¿y entonces a quién van a buscar? Es que son muy interesados. ¿Y a quién van a buscar? Si usted se enferma, no sale donde un médico. El interés es que ese médico le dé algo para contrarrestar esa enfermedad. No va con un interés. Y yo escuché tantos mensajes que nos decían, es que Dios no es bombero, no apaga incendios, perdón. Oye, ¿y si lo estamos quemando? Si hay un conflicto grande, ¿para dónde vamos a ir? Ah, pero es que usted estaba aquí, ¿y qué? El amor de Dios nos llama con interés. ¿De qué? De que estemos bien. Dice 3 Juan, verso 2. El corazón de Dios ahí revelado en Juan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Jeremías dice, bien claro el profeta de Jeremías, yo sé los pensamientos que tengo con vosotros. Pensamientos de bien y no de mal. Si Dios tiene un interés de ver su iglesia disfrutando del poder de Él en manifestación,
Por eso es que Romanos 8 dice que la misma naturaleza clama por la manifestación de los hijos de Dios. El mundo va a ver. Y todo es por gracia, mediante la fe. Esa es abundancia de gracia. Eso es vivir reinando. Por tanto, el esclavo no conoce lo que papá va a hacer. Pero el hijo, aquí dice amigo, pero ya ahora nosotros somos, hay otros que dicen, yo soy amigo de Dios. Yo no, yo soy hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Por tanto, somos herederos de Dios. Y papá nos dice las cosas. Y nos enseña. Y nos revela. Y nos habla. Por muchos medios nos habla. Vamos a hablar un día acerca de cómo escuchar la voz de Dios. Por muchos medios nos habla de lo que es. Estaba estudiando y estaba viendo la vida de Juan Wesley, un reformador, creo que es del año 1800 y resto. Y ¿cómo fue que oyó a Dios? Sencillo, oyendo un prefacio de San Agustín, una parte que hablaba ahí. Y él entendió escuchar la voz de Dios ahí. Y entonces fue cuando él fue el que levantó la denominación de los luteranos. Y empezó a predicar el evangelio. Pero note algo, qué tremendo. Por simplemente que se estaba leyendo algo, él escuchó la voz de Dios. No es solamente que Dios habla audible, pero no voy a hablar de eso hoy. Porque habla por sueños, por visiones, pero hoy no voy a hablar de eso. Lo que quiero es que usted esté claro que usted no es un siervo de Dios, usted no es un siervito, usted no es un siervo de Dios. Algunos dirán, pero el mismo Pablo dice siervo del Señor. Véalo, pastor, en Romanos capítulo 1, sí, muchas partes de las cartas. En Romanos capítulo 1, verso 1, dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Y uso ese siervo porque recuerdo que estaba en un país, estuvimos de misioneros en un país, Panamá, y se me acercaba siempre un hermano y me decía, siervo del Señor. Sí, como que le dan mucha fuerza, muy, wow, este es casi el intocable. No. Somos hijos de Dios, lavados por la sangre del Cordero. Pastoreamos, de que enseñamos, es simplemente por un don que Dios ha dado, un regalo. Dice Pablo, siervo del Señor, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio del Señor. Ahora, lo que le voy a decir, esto lleva un estudio y lo daré cuando enseñe la carta de Romanos y la carta de Gálatas, porque están muy unidas. Vamos a ver algo ahora. Recuérdese que debemos de interpretar las escrituras correctamente. Y para esto es necesario saber reglas de hermenéutica. Tanto que se desprecia eso en los evangélicos. El conocimiento. La carta a los Gálatas es el fundamento teológico a la carta a los romanos. Sí, yo dije un día a estos que la carta a los Gálatas fue primera que la carta a los romanos. Por tanto, la carta a los Gálatas es el fundamento teológico de la carta a los romanos. Debemos de saber que el Nuevo Testamento, no entré yo aquí este año, que el Nuevo Testamento se usó 3 dialectos del griego: el jónico, el ático y el tolemaico. No voy a hablar un poquito de ni el jónico ni el ático, sino el tolemaico. ¿Por qué?
Porque la carta a los romanos fue escrito, para entender lo que es el significado a través de estos, dialectos griegos. La carta a los romanos fue escrito en el dialecto ptolomaico, que es jurídico. Si usted ve la carta a los romanos, Pablo, y algunos tienen la idea que Pablo era abogado, porque les habló a los romanos con un lenguaje jurídico. Por tanto, ahí se habla tanto de ley, la ley. Y usted ve que Gálatas, la ley. Porque está hablando en dialecto para poder hablarle a esta clase de gente de Roma. Aunque Pablo habló de esta manera, Pablo no escribió, eso está en Romanos 16, no escribió esta carta. Buscó a una persona que con conocimiento jurídico hablara lo que Pablo quería expresar, enseñar, que le hablara a estas personas en el lenguaje que ellos entendían, jurídico. Sabemos que los romanos son los padres del derecho civil y administrativo, como los alemanes son los padres del derecho penal. Entonces Pablo, nosotros decimos, una chispita, un hombre muy sabio. Voy a hablarles a como ellos entienden, al lenguaje de ellos, al lenguaje ptolomaico. Voy a hablarles a ellos. Por tanto, donde dice siervo de Jesucristo, en el original ptolomaico, esa palabra siervo es ligado en matrimonio. Pues sí, en otras palabras sería Cristo casado con Cristo. Es muy diferente a ser un siervo. Es muy diferente. Vea que le estoy hablando según este dialecto griego. Ptolomaico. ¿Qué significa esto? Pablo lo que está diciendo es, soy uno. La Biblia bien claro nos enseña que un matrimonio es una sola carne. Nos habla que en el Espíritu nosotros somos uno solo con Cristo Jesús. Pablo lo que está diciendo aquí y está enseñándole a esta gente, muchachos, tengo un pacto legal de ser uno con Cristo. El pacto lo hizo Él. Soy uno con Cristo. Por tanto, empezó a desarrollar y hablar de que había sido llamado para el apostolado, pero lo que está enseñándole primeramente, esto lo estaremos viendo, hermano, de dónde viene lo ptolomaico y todo esto, vamos a ver de 4 hombres que tenía, guerreros tremendamente, Alejandro, el general Alejandro, y vamos a ver, hermano, esto es sabroso, vamos a ver de que los 3 eran tremendamente guerreros, aunque el cuarto también, pero el cuarto era un hombre jurídico, fue el que estableció en Roma lo que es este dialecto jurídico y enseñó lo jurídico. Por tanto, entonces cuando dice siervo, lo que está diciendo según en el dialecto ptolomaico, de lo que estamos enseñando y lo que está enseñando Pablo es, soy uno con Cristo, como el pacto matrimonial. Soy uno con Cristo. Sí, somos un solo espíritu. Eso está en 1 Corintios 6:17, usted lo conoce bien.
Aclarando esto, que cuando Pablo dice en Gálatas capítulo 4, verso 7, donde dice que ya no somos esclavos, ya no somos siervos, somos hijos de Dios, lo que está diciendo el muchacho, todo el que ha nacido de nuevo, es un hijo de Dios, es adoptado, es un hijo mayor, y ahora no es esclavo, no sirve a Dios por mandamiento, sino que sirve a Dios por amor, sirve a Dios por fruto de su naturaleza, sirve a Dios por agradecimiento, y todo lo que hace para Dios es porque es uno en Cristo y tiene un propósito, tiene un interés, y el mismo interés que tiene comunión, el mismo interés que tiene Dios, lo tengo yo, y el mismo interés que tengo yo, lo tiene Dios, y el mismo interés que tiene Dios, lo tenemos la iglesia. Mira, hermano, cuando se entiende esto, va a fluir las bendiciones extraordinariamente. Porque hay un interés, hay un propósito. Y vamos a quitar, estoy casi por meterme, pero no voy a hacer un alto ahí. Hay que empezar a deshacer un montón de tradiciones religiosas que hay en nuestras vidas, que las hemos establecido, y cuando alguien es revolucionario y empieza a hacer cosas que parecen diferentes, pero según nos enseña la palabra, se tilda como hereje. Cuando se empieza a enseñar cosas como que no va con la tradición, se dice hereje. Si se hace algunos cultos como no se hace, no se hace cultos como, o reuniones como como la llevan tradicionalmente, es hereje. Eso no es iglesia, ese es el juicio. Y quiero decirte algo, esa es la persecución. Recuérdese que Gálatas, capítulo 4, verso 15 en adelante, enseña que siempre los hijos de la ley va a perseguir los hijos de la gracia. Siempre estarán señalándolos, siempre los estarán persiguiendo. Esa es la tribulación de la iglesia. No la gran tribulación que se enseña, no, es la tribulación, es esa persecución. Tal vez no es ni matándolos, no, siempre sí una persecución para que la iglesia calle y no tenga el conocimiento de Cristo Jesús plenamente. Por tanto, la Biblia me enseña de que nuestro esposo es Jesucristo. El esposo de la iglesia es Jesucristo. Y Efesios 5 nos dice que el esposo, y dándole ahí un paralelo lo que es un matrimonio con la iglesia y Cristo, dice que es el esposo el que sustenta y cuida. Por tanto, estamos en una seguridad plena. Es el que nos cuida y es el que nos sustenta, porque el esposo de la iglesia se llama Jesucristo y somos uno con él. Amados hermanos, que nadie te llame más siervito ni sierva. Saca esa mente de esclavitud, de siervitos, de sierva, de siervo. No, tú eres un hijo de Dios. Tú camina en la dignidad que Dios te ha dado. Camina en esa dignidad de cristiano, identificados totalmente con Cristo. Dicho esto, vamos a ver un poquito bajo ley y bajo gracia. Bajo la ley, Dios demanda justicia al ser humano. Dice Éxodo 34, 6 y 7. Esto lo está diciendo Moisés, proclamándolo Moisés. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese era el enfoque que tenía Moisés bajo ley. Que guarda misericordia a millares,
que perdona la iniquidad, la rebelión y pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Yo sé que usted ha escuchado mucho esto. Y es las maldiciones generacionales. Pastor, pero ahí está. Este es el asunto. Yo escucho muchas personas que dicen, es que está escrito. Sí, pero vamos a interpretarlo correctamente. ¿Dónde está escrito? Si en el antiguo pacto o en el nuevo pacto. Esto está en el antiguo pacto. Eso es ley. Esa es la idea que tiene Moisés bajo la ley. Bajo la gracia, Dios no demanda la justicia al hombre, sino que le imparte su justicia al ser humano a través de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Él imparte, no demanda justicia. El hombre no podía. Dice Isaías 64 que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Hablando de el que no ha nacido de nuevo. Job cayó en su propia justicia y tuvo todos estos problemas tan fuertes. Ese es el peligro. Pastor, ¿cuándo nos va a enseñar otra vez acerca de...? Bueno, algunos porque ya lo he enseñado, pero el caso de Job, bueno, es que Job sufrió lo que sufrió porque cayó en caminar en su propia justicia. Por eso el Señor, nuestro Padre Celestial, lo llama en Job 40 y le dice, ¿me vas a culpar a mí para justificarte tú? ¡Wow! ¿Tú sabes lo que Dios le diga eso? ¿Me vas a culpar ahora a mí para justificarte tú? Pero bueno, en la gracia Dios imparte justicia al ser humano a través de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Sí, somos la justicia de Dios porque Él fue hecho pecado y nos dio la justicia de Dios sin nosotros hacer justicia. Fuimos hechos. Lógicamente, como tenemos la naturaleza de la justicia de Dios, pues quiero decirte algo, vamos a caminar en justicia, pero tenemos que aprender qué es justicia. Como tenemos la naturaleza de santidad de Dios, pues vamos a caminar en santidad como fruto. No como demanda, sino como fruto. Pero tenemos que aprender qué es santidad, que hablamos un poquito en lecciones atrás. Vamos a aprender estas cosas. Dice Hebreos capítulo 8, verso 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más. Subraye eso, escríbalo en letras grandes. Diga, y nunca más, dígalo, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más se va a acordar de los pecados ni de sus iniquidades. No es que Dios se le olvida. Es que Él, déjemelo decirlo así popularmente, a Él no le da la gana recordarse. Te perdonó y no quiero recordarlo. Señor, pero mira lo que hizo Arnoldo. No quiero recordarlo. Yo lo que veo es la sangre de Cristo en Él. Algo así como estando en el cielo, pues está dentro de nosotros también. Pero yo lo veo. La obra de mi hijo está en Él. Pero mira lo que hizo fulano, mira lo que hizo fulano. Y a veces nosotros, incluso siendo salvos, siendo lavados por la sangre del Cordero, siendo hijos de Dios, hacemos oraciones de perdón de pecados para nosotros. Señor, perdóname por lo que hice ayer, por lo que hice antier, por lo que hice en 1948. Y el Señor dice, ¿de qué estás hablando? Yo he dicho a la iglesia predicando que muchas veces queremos tomar a Dios a la dimensión que Él tiene de pureza y gloria y traerlo a nuestra carne con nuestras oraciones. Perdóname, Señor, por lo que hice. Señor,
no me castigues por lo que hice. Y sacamos el Salmo 51 y sacamos algunas oraciones que David hizo, que la hizo fuera o en el antiguo pacto, fuera de la gracia. Aquí nos dice el Señor. No, un momento. Los pecados cometidos, tus hijos solo van a recibir bendiciones. No hay maldiciones. Tú heredas bendición, no maldición. En Hebreos capítulo 10, verso 17 dice, añade, y nunca más, me gusta esto, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Él tomó la decisión de no acordarse. Entonces, ¿por qué va a venir maldiciones por el pecado que cometió papá, que cometió el abuelo, que cometió el bisabuelo, que cometió el tatarabuelo, que cometió el tataratataratat? No. Dice que hasta 1000 generaciones será la bendición. Yo recibo las bendiciones del pacto viejo. Lo que no recibo las maldiciones porque fui redimido de las maldiciones, Gálatas 3:13. Esto echa abajo la enseñanza de las maldiciones generacionales. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ya en ti no hay ninguna maldición. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió la maldición de la ley. No debemos de orar. No debemos de ayunar para romper ninguna maldición generacional. No tenemos que hacer pactos para romper maldiciones generacionales. Hay personas que no han entendido para qué es y el beneficio de los pactos, el beneficio del ofrendar y el beneficio de diezmar. Como no lo conocen, lo atacan. Como no lo conocen, lo dejan de hacer. Y quiero decirte algo. Yo voy a enseñar todos estos beneficios. No voy a ser como algunos que invitan a fulano y tal para que le enseñe a la iglesia. Yo soy el pastor, le voy a enseñar a la iglesia todas las áreas. Como dijo Pablo, todo el consejo de Dios. ¿Por qué no? Porque no hay maldición generacional en un creyente. Lo que tiene que hacer es conocer y creer que por la sangre de Cristo es libre de toda maldición y caminar en autoridad y seguridad de lo que Él es. Por eso hablamos tanto de responder correctamente a la fe, porque algunos están respondiendo en fe, creyendo que hay maldiciones, está buscando gente para que oren, para que se rompan esas maldiciones, para que se rompan esas cadenas que viene arrastrando desde atrás. Claro, eso es lo que están creyendo. Son creencias incorrectas. En Cristo somos herederos de bendiciones. No me dice que soy heredero de maldiciones. Soy heredero de bendiciones. Eso lo dice 1 Pedro capítulo 3, verso 9 en adelante, cuando habla de la boca, de la lengua. Y no de maldiciones. Lo que haya hecho nuestros antepasados, dije, como pecados, como prácticas de brujería y hechicería y otras cosas, no llegan a nosotros, porque nosotros ya fuimos libres a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por tanto, podemos gritar, libre, 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 libre somos. No heredamos enfermedades, ni malos hábitos, ni vicios. Escuché un médico hablando de que a él no le gusta cuando lleguen y le dicen, es que mi papá, mi mamá, y eso casi siempre se lleva
¿cómo lo digo? Casi siempre los médicos le dicen, pero veamos si antes en la familia, un médico salió en la televisión diciendo, yo no creo en eso. Digo yo, wow. Pero bueno, no me voy a meter con ellos, los respetamos. Ellos tienen ese conocimiento, mas nosotros tenemos ese conocimiento. Que el abuelo murió de cáncer, usted no tiene que morir de cáncer. Que el abuelo murió con cáncer en la próstata, no tiene que morir así. Que la abuela, nada. No somos herederos de enfermedades, ni malos hábitos, ni de vicios. Lo que tenemos que aprender es a limpiar nuestra conciencia con el Evangelio de Jesucristo. Eso sí tenemos que hacer. Romanos 12:2. Debemos de renovar nuestro entendimiento. Al renovar nuestro entendimiento, va a ser renovadas nuestras creencias y vamos a empezar a caminar diferente. El creyente no necesita de sanidad interior. Lo que necesita es renovar el entendimiento. ¿Por qué? Porque somos una nueva criatura. Termino con esto porque se me fue el tiempo. No son heridas lo que tienen los creyentes, son fortalezas. No son maldiciones que tienen los creyentes, son fortalezas mentales. Dice 2 Corintios capítulo 10, verso 3 y 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas. ¿Qué vamos a destruir con el Evangelio? Del Evangelio, ¿qué vamos a estar haciendo? ¿Destruyendo qué? Maldiciones, no, maldiciones ya están destruidas. Esas fortalezas de creencias incorrectas. Derribando argumentos y toda altivez. ¿Cuántas personas usted no se encuentra defendiendo? Que sí, tiene que estar, debe ser que está endemoniado, debe ser que una brujería que le echaron, debe ser que está heredando algo de los antepasados. Mire, debemos de derribar esos argumentos. Y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. ¿Cuál será el conocimiento de Dios? Revelado en Cristo Jesús. Y llevado cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cristo obedió por mi sanidad. Mi pensamiento de enfermedad, fuera. No lo acepto, no lo recibo. No voy a permitir una fortaleza aquí. Porque si me hace una fortaleza, voy a empezar a tener una fortaleza con una creencia incorrecta. Y va a afectar mi vida porque eso es lo que estoy creyendo. Amados hermanos, se me fue el tiempo. Esto es exquisito, seguir hablando, aprendiendo. Pero veremos más adelante, entraremos en una escuela mayor en esto, lo que es cómo interpretar correctamente las escrituras. Pero amados hermanos, último jueves de este año, hoy que es 30 de diciembre, les amo aunque no los conozca. Yo percibo mi espíritu porque somos uno en Cristo Jesús. Somos una iglesia. No me interesa la denominación. Me interesa que eres un hijo de Dios. Pero para mí ha sido un honor todo este año enseñarles. Ha sido un privilegio enseñarles. Doy gracias al Padre Eterno por haberme dado este ministerio y estos momentos de este año enseñarles. Sabiendo que año 22 hay manifestaciones de gloria. Necesitamos conocer, desarrollar nuestra conciencia en el conocimiento de Cristo y su gracia. Amados hermanos, paz, gracia y nos vemos el próximo año con ayuda de nuestro Señor Jesucristo.